ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Agradezco la invitación que nos hace la diputada federal Beatriz Rojas, agradezco al alcalde Francisco y a los diputados federales presentes y a los diputados locales y a todos ustedes. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, tenemos que conocer el antecedente histórico de nuestro país. De no hacerlo, nosotros no tendríamos forma de cómo defender la propuesta que hoy presenta el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Considerando que durante décadas la industria eléctrica nacionalizada fue víctima de un constante asedio por parte de sucesivos gobiernos neoliberales, que al mismo tiempo que desmantelaban a las empresas públicas del sector, hicieron intentos desesperados por modificar el marco jurídico sectorial que le otorgaba al Estado mexicano la exclusividad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, conforme al sexto párrafo del artículo 27 constitucional, decretado por el licenciado Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, que a la letra decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica en esta materia. No se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Que en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, el TERCAM, Carlos Salinas de Gortari, sin tocar el artículo 27 constitucional, modificó en 1992 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, para considerar a los particulares la generación de energía eléctrica bajo la figura de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción independiente, importación y exportación de electricidad. Desde 1993, a través de la Comisión Reguladora de Energía, se otorgaron cientos de permisos que dieron lugar a un mercado eléctrico paralelo al de la industria eléctrica nacionalizada, obligando a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle a los particulares su energía eléctrica bajo condiciones leoninas, a través de contratos de cobertura a largo plazo a precios inflados en perjuicio de la nación. En 1999, las empresas extranjeras le demandaron al gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León la necesidad de una reforma constitucional en materia eléctrica que le diera certidumbre jurídica a sus inversiones, es decir, hacer legal lo ilegal. El 2 de febrero, Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 25, 27 y 28 constitucional con este propósito. En respuesta, el Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas de organizaciones políticas y sociales constituyeron el Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica, que se desplegó una amplia movilización popular en todo el país y logró echar abajo este intento de modificar la Constitución destinado a acelerar la privatización del sector eléctrico. Esfuerzos unitarios como el Diálogo Nacional potenciaron la movilización. En 2001 y 2002, Vicente Fox intentó hacer lo suyo mediante una segunda reforma neoliberal a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fracasando de nueva cuenta gracias a la movilización de las organizaciones mencionadas. Del 92 al 2003, la Comisión Reguladora de Energía otorgó más de 1.200 permisos de generación a los particulares, amparados en la reforma eléctrica de Salinas de Gortari, todos ellos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad. El 11 de octubre del 2009, el presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa asestó un duro golpe a la resistencia popular en contra de la privatización de la industria eléctrica, al decretar la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, lo que significó el despido masivo de más de 44,000 trabajadoras y trabajadores afiliados al SME. El objetivo estratégico de la extinción fue acabar con un sindicato democrático e independiente, opuesto a los planes privatizadores de la oligarquía nacional, las empresas transnacionales de la energía y los organismos financieros internacionales. Felipe Calderón prometió que con la extinción de Luz y Fuerza bajarían las tarifas eléctricas, habría un crecimiento económico y se crearían cientos y miles de empleos. ¿Sucedió esto, compañeros? No. Lamentablemente no. Nada de eso ocurrió.
las tarifas eléctricas se incrementaron hasta un 700% en la zona de atención de luz y fuerza del centro, y el país se sumió en una grave crisis económica, mientras que en paralelo se multiplicaron los permisos de generación para las empresas extranjeras, principalmente las empresas españolas, como lo dice la compañera aquí en su cartel. Iberdrola, empresas transnacionales que en España lamentablemente encarecieron el tema del servicio de energía eléctrica en ese país. Estas empresas se dedicaron prácticamente a dispersarse a nivel internacional para poderse insertar en los distintos países y vender la electricidad. Iberdrola es la empresa más grande a nivel mundial del sector energético. Empresas que actualmente concentran el 40% de la generación privada en nuestro país, convirtiéndose en la principal empresa extranjera competidora de la Comisión Federal de Electricidad. El ciclo de privatización de la industria eléctrica nacionalizada se cierra en 2013 con la imposición de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, quien mediante el soborno de una mayoría de diputados y senadores por fin logró modificar el artículo 25, 27, 28 de la Constitución para no solamente hacer legal lo ilegal, sino ampliar cuantitativamente el margen de la participación privada en el sector con la creación del mercado eléctrico mayorista de generación eléctrica. Compañeros, yo les pregunto a todos ustedes, en el 2013 se aprobó una reforma energética, blindaron el Senado de la República, que actualmente se encuentra en reforma insurgentes. Había más policía militarizada que senadores, que eran 128. Ellos aprobaron en 30 minutos la reforma energética. Hoy tenemos la oportunidad de que todos y cada uno de ustedes primero conozcan la propuesta del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Segunda, que todos los legisladores de la fracción parlamentaria y la coalición están haciendo la labor para que primero ustedes sean parte del cambio de este país a la transformación de la reforma del sector energético. Hoy en nuestras manos está tomar el rumbo del país. Bien lo dice nuestra Carta Magna en el artículo 39 constitucional. Nosotros, el pueblo, también podemos tomar la rienda de nuestro país. ¿O no es así, compañeros? ¡Sí! ¿Lo podemos hacer? ¡Sí! Claro que sí. Ya la diputada nos ha invitado y nos ha dicho, si es necesario salir a las calles a apoyar la propuesta del presidente, lo vamos a hacer, sí o no, compañeros. La reforma de Peña Nieto no solo desplaza por completo a la Comisión Federal de Electricidad del control del sector, sino que la convierte en empresa productiva del Estado, fragmentándola en empresas subsidiarias y filiales y unidades de negocio para subsidiar a las leyes del mercado eléctrico instrumentadas sobre la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que hasta ahora actúan como organismos autónomos del servicio del capital. Con Peña Nieto, el Estado mexicano pierde por completo el control del sector bajo las reglas de libre competencia que le otorgan múltiples privilegios a los privados en el despacho de la energía, de la venta de certificados de energías limpias, lo que le llaman CELS, y los contratos de cobertura a largo plazo que se licitan en las subastas eléctricas del mercado eléctrico mayorista. En conjunto de factores que benefician a los generadores privados, pone en alto riesgo la operación del sistema eléctrico nacional, haciéndolo ineficiente, vulnerable, independiente y oneroso para los usuarios de energía eléctrica, que se ven sometidos al incremento de las tarifas eléctricas, mientras que los socios ficticios del autoabastecimiento privados pagan $1 el kilowatt. Los usuarios domésticos los pagamos a $2.50. Es por eso, compañeros, que nosotros, tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas como los usuarios que nos mantenemos en resistencia, lamentablemente por estas altas tarifas, manifestamos que la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador representa un importante paso adelante en el rescate de la soberanía energética de nuestro país, toda vez que desmantela el andamiaje privatizador de la industria eléctrica nacionalizada, impuesto en casi 4 décadas de reformas neoliberales. Con las modificaciones del artículo 25, 27 y 28 constitucional que propone la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, el Estado mexicano retoma el control sobre un área estratégica y de seguridad nacional. Reorganiza a la Comisión Federal de Electricidad como la empresa pública que reforma
todas las actividades sustantivas del sector en forma integral, incluyendo el despacho de energía eléctrica. Establece una perspectiva de transición energética hacia las energías limpias a corto, mediano y largo plazo, y nacionaliza la explotación de litio para los mexicanos. La reforma energética del presidente echa abajo los permisos y contratos leoninos que las empresas privadas obtuvieron con la Comisión Reguladora de Energía en 1992 al 2013, derivados de la reforma neoliberal. A la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 desaparece a la Comisión Reguladora de Energía. Reintegra las funciones del SENACE a la Comisión Federal de Electricidad, anulando los privilegios concedidos a las empresas privadas que no pagan el uso de líneas de transmisión y redes de distribución, lo que hoy conocemos como permisos legados. Se desmantelan también de manera contundente el mercado alterno que los privados expandieron bajo la simulación del autoabastecimiento, que a la fecha tienen más de 70,000 participantes que operan al margen de la legalidad. Delimita el porcentaje de generación privada hasta un 46% y delega a la Comisión Federal de Electricidad el despacho de su energía conforme a los criterios de seguridad operativa y precios. En una palabra, cancela todos los privilegios privados que significaron un enorme daño a las finanzas y viabilidad de las empresas públicas. Comisión Federal de Electricidad, rescatándola para el beneficio de las y los mexicanos. Una reforma de esta naturaleza no puede dejar de considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, como bien lo menciona la diputada, que al final, si el presidente lo considera, ojalá y se plasme en el artículo 4 constitucional como derecho a la electricidad, como un derecho humano, como lo tenemos con otras garantías en nuestra Carta Magna, estableciendo una tarifa justa para los usuarios domésticos del servicio y resolver de fondo las demandas de los usuarios de huelga de pagos. Asimismo, debe incluir en todos los procesos de reorganización del nuevo sistema eléctrico nacional a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que fueran duramente golpeados por los gobiernos neoliberales. Nos pronunciamos por una transición energética justa y democrática que integre a la gestión de las empresas públicas, a los trabajadores del sector, a los especialistas en materia y usuarios consumidores de energía, que promueva el desarrollo de nuestras fuentes de energías limpias y de generación distribuida local, con la participación democrática de las comunidades campesinas y pueblos originarios, con pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía. Compañeras y compañeros, estamos de frente a una coyuntura histórica, inéditamente en la vida contemporánea de nuestro país, de frente a la posibilidad de dar un importante paso en la recuperación de nuestra soberanía energética después de 30 años de saqueo y despojo de nuestros recursos, después de que los sucesivos gobiernos neoliberales se plegaron a los intereses del gran capital internacional en la intención de convertirlos en una colonia sometida a los designios de los intereses extranjeros imperialistas y de este modo acabar con nuestro proyecto de nación independiente. Mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, en este momento de pasar a la acción y sacudirnos la carga opresiva que echaron a nuestras espaldas la oligarquía y los gobiernos neoliberales. Es momento de reivindicar todos estos años de digna resistencia popular que ofreció vidas y sacrificios en defensa de lo que es nuestro. No perdamos esta vez en la unidad y sin vacilación alguna alcancemos una victoria popular contundente. Debemos demostrar en cuenta que las fuerzas más reaccionarias del país, los partidos políticos de derecha, los que aprobaron la reforma energética del 2013, son los que hoy se oponen a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Medios de comunicación monopólicos, gobiernos extranjeros y empresas transnacionales de energía que están confabulando en contra de la aprobación de esta reforma. Ante el surgimiento de este bloque de fuerzas reaccionarias, es necesario construir un bloque político y social de las fuerzas democráticas, progresivas y revolucionarias del país para hacerle frente a quienes pretenden continuar saqueando a la nación y oponiéndose a la transformación social de nuestro país. De frente a este escenario y bajo el principio de los pueblos que hacen su historia, los aquí reunidos en las asambleas que se están convocando de los movimientos sociales, hemos decidido apoyar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo agradezco a todos ustedes la atención, el interés de participar
porque hoy somos promoventes no solamente en la alcaldía Gustavo Amadero. Tenemos algunos de nosotros conocidos en otras entidades federativas. Tenemos que alzar la voz y pasar este mensaje. Si hoy no hacemos el cambio, no nos lo lamentemos en el futuro. En nuestras manos está hacer un cambio en este país y apoyarla. Apoyamos la iniciativa de reforma del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien el 30 de septiembre de 2021 presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal Mexicana en relación a la industria eléctrica. Seguiremos apoyando a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestro compañero coordinador nacional Juan Luis González Vargas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Seguiremos unidos hasta alcanzar la victoria. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.